Y me habían invitado a dar una charla sobre los editores de revistas científicas, pero quiero aclarar que mi especialidad, obviamente, como editor del BMJ es revistas médicas, revistas de medicina. Pero algunas de las cosas a las que me referiré son comunes para editores de cualquier revista. Yo soy José Merino, soy mexicano, estoy en medicina acá. Soy neurólogo de Johns Hopkins y también soy editor con la revista de BMJ. Pero bueno, hablando de los retos a los que se enfrentan los editores, muchos son comunes a todas las revistas. Uno es determinar la línea editorial que va a seguir la revista. Por ejemplo, qué tipo de artículos, cuál es el enfoque que se le da. Nosotros, por ejemplo, en el BMJ, que es la revista más grande del grupo en la que trabajo, nos enfocamos a trabajos que están mucho más al lado práctico de las cosas, más listos para llevar a un cambio en la práctica clínica, en la política pública, que cosas de ciencia básica, pero es uno de los retos. Otro reto importante es la relación con la sociedad científica, que es dueña de la revista, con los dueños de la revista, y en los últimos años ha habido, al menos en el área de medicina, diversas instancias en las que hubo conflicto importante. Hubo editores que renunciaron porque sentían que la sociedad tenía una injerencia sumamente fuerte y que estaban tratando de dar la línea editorial. Entonces, uno de los grandes retos. Otros retos son nuevas tecnologías para publicar, cómo nos enfrentamos, qué hacemos con publicación en línea, tabletas, qué tipo de tableta, cosas por el estilo, cosas de acceso abierto, que hoy hemos tenido la discusión, hemos habido varias charlas al respecto, y eso de fraude, plagio y mala conducta científica. Pero yo quiero enfocar mi plática ahora en los retos que enfrentan los editores, sobre todo para asegurarse en cuanto a la transparencia que hay en la revista y en el quehacer científico. ¿Cuál es el rol del editor para promover esa transparencia? Y es importante, ¿por qué es importante la transparencia? Bueno, por varias razones, ¿no? Obviamente, queremos asegurarnos que los editores en cierto modo estamos al final del proceso de la producción científica, pero podemos jugar un papel para asegurarnos que se mantenga la integridad de la comunidad científica y que la gente pueda confiar en ella, que no haya injerencias externas que están dándonos un sesgo en la actividad científica. Y es muy importante, por ejemplo, en el área donde trabajo, porque lo que se publica va a llevar a tomar decisiones con pacientes, va a llevar a tomar decisiones de políticas públicas o de salud pública y del gasto de dinero. Entonces, todo eso es muy importante, que haya un proceso que sea transparente. ¿Qué hizo quién tuvo injerencia? Y ese es uno de los grandes retos. Y como decía la editora jefe del BMJ, decía, nosotros tenemos la responsabilidad de usar cualquier poder que tenemos para proponer esta transparencia. El BMJ, uno de sus grandes esfuerzos ha sido promover la transparencia desde el punto de vista del financiamiento de los estudios clínicos por medio de la industria farmacéutica y de los sesgos que de ahí surgen. Pero ha habido otros esfuerzos también, otras campañas que más adelante voy a discutir. Pero bueno, lo que es importante tener en cuenta es que el artículo publicado es una sinopsis no tengo un señalador, pero bueno, del trabajo que se ha llevado a cabo por muchos años, en el que se ha generado una gran cantidad de material, de reportes, en el que se ha conectado muchísima data, muchísima información, y que ha llevado eventualmente a que todo este trabajo de varios años, y en muchos casos el estudio de 20.000 pacientes, se resume en 10 páginas escritas. Entonces, obviamente es importante recordar que el editor tiene cierto papel para asegurarse que este proceso de alguna manera se refleje en el resultado final y que sea de una manera en la que la persona que lea el artículo pueda entender las decisiones que se tomaron cuando se estuvo planeando el estudio. Eso es parte de la transparencia, ¿no? Entonces, reproducibilidad. Y aquí nos podemos referir a los 4 principios de que es un epidemiólogo, lo primero que encontró la relación entre el tabaquismo y el fumar, en el que decía, lo importante es que tenemos que saber claramente qué es la pregunta que nos estamos haciendo, por qué es importante, qué hizo el investigador, qué encontró, qué quieren decir los resultados, cómo los ponemos
en contexto dentro de lo que ya se sabía, pero también otras cosas que son importantes saber es quién realmente hizo el estudio, y voy a hablar un poco sobre ese reto que nos enfrentamos los editores para determinar quién hizo el estudio, quién pagó el estudio, cómo se tomaron las decisiones editoriales. También el proceso editorial debe ser transparente para saber, digo, igual que puede haber sesgos en la parte de financiamiento del estudio, puede haber sesgo en la parte editorial. Es otro punto importante. Y lo otro es, alguien puede replicar el estudio, alguien puede realmente confirmar que los hallazgos y las conclusiones son válidas o no. Entonces, voy a ir un poco tratando de estos distintos puntos y mostrando cómo el editor puede tener injerencia y, como les digo, en la parte final de esto, pero quizás a través de sus acciones llegar a afectar cómo es que se llega a planear el estudio y cómo es que se llegan a tomar las decisiones metodológicas. Entonces, esta es una serie de artículos que se publicaron en Lancet a principios de este año sobre el tema, los 5 artículos sobre el tema de el desperdicio en la investigación y cómo se gastan billones de dólares al año en la investigación científica, y se han hecho estudios y la mitad puede ser investigación de desperdicio, que ya sea no está enfrentando una pregunta importante, no está haciendo de la manera correcta, no es algo realmente original, no se está publicando. Entonces hay muchas áreas donde hay desperdicio, pero una de ellas es ¿cuál es la pregunta que se hace? Y aquí Ian Chalmers propone que podemos ver todos los proyectos de investigación desde este punto de vista, y un poco cuando los editores, nosotros estamos enfocando mucho en la revista, nos enfocamos mucho realmente en cuál cuadrante está este estudio para ver si conviene. Pero no, quizás es muy tarde para decir, bueno, ya se gastó el dinero, pero lo que esperamos es que con el tiempo podamos tener una injerencia en cómo se toman las decisiones. Entonces, decía, por ejemplo, hay estudios que son importantes para avanzar el conocimiento. En este eje podemos ver los que tengan aplicación inmediata. Entonces, es lo que llama el cuadrante de Marie Curie, en el que, bueno, pues quizás no era algo con aplicación inmediata, es investigación básica por el derecho de investigación básica, pero nos está avanzando el conocimiento. Esto es importante. Nuevamente también, hay cosas como Pasteur, que estaba avanzando el conocimiento y tenía aplicación inmediata, o en la parte mucho del trabajo que usamos en el trabajo clínico, tiene aplicación inmediata, aunque quizás no sea algo completamente innovador, pero demostramos que se puede hacer a nivel de la población, entonces tiene diferencia a nivel de los resultados. Lo que queremos identificar y no publicar, y este es el reto en general de los editores, es los que están acá, que no tienen aplicación inmediata y no avanza nuestro conocimiento. Desafortunadamente, mucho de lo que se produce científicamente cae en ese cuadrado. Otro hecho importante es los métodos, y acá lo puse más que nada para recordarme, hablarle de los métodos. Se han hecho estudios que han evaluado, por ejemplo, que también se presentan los métodos en los estudios de investigación, en las publicaciones científicas, y en aproximadamente 40-50% de los reportes de ensayos clínicos, que costaron millones de dólares, no se proporciona suficiente información de los métodos para permitir a un lector evaluar la validez de los resultados. Y esto sucede también en los estudios de animales, donde el 60% de ellos no aclaran cuál es la hipótesis que están probando, cómo se seleccionaron los animales, o cómo se randomizaron los animales, o cuáles son los procedimientos. En estudios epidemiológicos observacionales, en estudios de evaluación económica. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es cómo podemos asegurarnos que esa sinopsis de 10 páginas tiene la suficiente información que me permita a un lector, a mí, cualquier lector, evaluar si el estudio está bien hecho, si los resultados son válidos y cómo se pueden aplicar los resultados. Para eso hay cosas que nos pueden ayudar. Esta es la parte práctica, digamos, de la práctica, ¿no? Se han desarrollado a través de la última década aproximadamente una serie de lineamientos para cómo reportar estudios. Son lineamientos desarrollados por grupos de expertos internacionales que dicen, mira, si están reportando un ensayo clínico, esta es la información que hay que reportar. No tiene que ser en este orden, pero esta es la información que alguien necesita poder ver para poder evaluar si el estudio es adecuado o no. Y hay lineamientos según el tipo de análisis que se está haciendo. Este es un ejemplo, por ejemplo, del consorcio. Dice, bueno, si lo está haciendo, ¿qué partes del método es importante que describas? ¿Qué partes de la autorización es importante que describas, por ejemplo, ¿no? Y luego estos recursos están disponibles en español.
tienes que poder decir, bueno, empecé con 80 pacientes, ¿qué pasó con los 80 pacientes? Al final del estudio, quiero saber dónde están todos los sujetos que estuviste investigando, y no es que nada más decidiste ignorar a aquellos que no tuvieron el resultado que tú querías tener. Bueno, podemos encontrar a este website del Equator Network que incluye todos los lineamientos y se encuentra en español. Es un esfuerzo que está hablado por muchas organizaciones internacionales, incluyendo la OPS, en el cual hay recursos, y esto yo recomiendo a todo el mundo que esté interesado en publicar cualquier trabajo en ciencias de la salud, de ver este tipo de websites, donde hay recursos para editores, para revisores, también para autores, desde el punto de vista de cuáles son los requisitos o qué es lo que debes incluir en el estudio para que aumente, para que tu reportaje sea claro, sus métodos estén retratados de una manera completa. Y junto con la idea del reportaje de métodos, otra ayuda que tenemos es el hecho del registro de los estudios. Se está pidiendo, entonces es importante, hay un movimiento ahora a solicitar que todo estudio clínico aleatorizado, cualquier ensayo terapéutico, sea registrado. Pero también se está pidiendo que se registren los estudios, no de este tipo, sino que los estudios epidemiológicos, las evaluaciones económicas, los metaanálisis se registren en una base de datos que a todo el mundo pueda acceder para poder ver qué es lo que se ha hecho y cómo se hizo. Existe una serie de registros que se pueden utilizar. La Organización Mundial de la Salud un poco certifica los distintos registros. El más grande quizás es de pero hay uno en Inglaterra, en Japón, en la India, en Brasil, en África. Son registros reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué son importantes? Esto es parte del continuo de la transparencia. Muchas veces no sabemos siquiera que se usa un estudio. Y acá va, por ejemplo, el hecho de que alguna compañía farmacéutica quizás realizó un estudio, el resultado no era el deseado, no lo anuncia, lo se sabe. O hay una publicación en la que se... Y debo decir que ahorita hablo de la compañía farmacéutica, pero ya hay estudios y los académicos son igualmente culpables en cuanto a no publicar estudios conforme a lo ¿cuál fue el protocolo? ¿Qué es lo que deseábamos analizar? ¿Cómo es que habíamos diseñado originalmente el estudio? Y realmente cuando lo reportamos se ajusta a lo que habíamos inicialmente. Entonces ese registro, y ahora hay un movimiento a que incluso haya que poner los resultados en un registro público para que estén abiertos a todo el mundo, aunque no tenga uno una suscripción. Lo importante es para que otros puedan ver quién le hizo qué a quién y qué pasó. Incluso la importancia de esto lo reconoce en la declaración de Helsinki, que es la principal declaración de los principios de ética médica. En la modificación del año pasado incluyeron este capítulo, este párrafo que dice que todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar la primera persona. Entonces, este es uno de los... ¿por qué registrar los estudios? Hay razones éticas. Si uno está exponiendo a pacientes, a humanos, a un riesgo, porque están participando en un estudio, es importante que sea conocimiento público qué le pasó a esa persona. Entonces, principio. El otro es acceso a información sobre estudios que hayan sido completados, lo que les digo, un estudio y no el resultado, o que estén en proceso, y esto nos va a permitir evitar replicar cosas que ya se están haciendo. Y también tenemos, si sabemos la información de todos los estudios que se han hecho, no tenemos un sesgo y eso es bien público. También hay razones científicas. Si en estudios previos se ha identificado que hay un riesgo en particular, podemos minimizar la exposición. Puede acelerar el conocimiento porque permite que haya nos permite estar al tanto de qué otras cuestiones, qué otras investigaciones en campo se están llevando a cabo, evitar la duplicación innecesaria, evitar sesgos en la publicación, poder comparar el protocolo original con los resultados y promover la colaboración entre investigadores. Y acá es un punto donde las actitudes de los
editores para poder atacar a este reto, que era cómo puedo estar seguro que el estudio se está reportando de manera clara, ha llevado a un cambio real en cómo se lleva a cabo la práctica científica aún antes de que lleguemos al punto de investigación. En 1997 el FDA en Estados Unidos requirió el registro para algunos estudios y fundó este registro. En 2005 el Consejo de Editores Médicos pidió que para publicar un estudio de un ensayo terapéutico tenía que haber sido registrado antes de iniciar el primer paciente. Sí, después, bueno, hubo los registros que se han hecho, ha aumentado el número de registros. Y aquí podemos ver en esta gráfica cómo en el momento que los editores dijeron vamos a pedir que registren todo antes de que lo publiquemos, el número de registros realmente subió de manera exponencial. Entonces fue una acción del grupo de editores que dijo creemos que esto es buena práctica y llevó a un cambio en cómo se lleva a cabo la ciencia. Registros aceptables deben ser disponibles al público sin costo. Cualquiera que quiera registrarse puede registrarse con un costo nominal. Creo que Clinical Trials cobra $70 para registrar un estudio. Y tiene que ser manejado por un grupo sin fin de lucro. La Organización Mundial de la Salud reconoce varios registros y es la que determina cuáles son las que reúnen estos requisitos mínimos. El BMJ pide que haya sido registrado y debo decir que es sumamente penoso cuando hemos tenido que rechazar estudios que están bien hechos, cuyos resultados pueden llevar a cambios clínicos y no fueron registrados. Y ahora, casi 10 años después que empezó el requisito del registro, todavía hay estudios en instituciones reconocidas, tanto en México como en el extranjero, que no están al tanto que hay que registrar el estudio. Y eso es algo que, si hay un mensaje de esta práctica, seguro usted está haciendo investigación médica con pacientes humanos, con un ensayo terapéutico, el registro es sumamente importante, porque si no, no lo va a poder comunicar en cualquiera de las respuestas principales. Y bueno, aunque ahora se pide, hay algunas revistas, sobre todo más pequeñas, que no lo requieren, pero estamos esperando que poco a poco vaya aumentando esto. Entonces, ¿cuáles son las fallas que el registro y los lineamientos resuelven? Los retos a los que nos enfrentamos que se lo resuelven. Uno es, podemos identificar estudios no reportados. Dos, podemos identificar reportes incompletos, y muchas veces cuando estoy evaluando un estudio para ver si lo aceptamos o no, comparo el protocolo, el manuscrito y el registro. Le digo, mira, el desenlace primario cambió aquí, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué cambió? ¿Estás escogiendo el que te gusta el resultado o no? El número de personas, cómo se llevó a cabo la randomización. Esto es muy importante. Evita el reportaje selectivo y evita informes engañosos, mala interpretación de hallazgos, evita el giro positivo de tratar de decir, bueno, este resultado realmente es positivo cuando no lo es, incorrecta interpretación del diseño y discrepancias que no se han reconocido entre el protocolo, el registro y el manuscrito. Otra de las grandes retos a los que nos enfrentamos es cómo seleccionar qué va en la revista. El BMJ recibe aproximadamente 7,000 artículos de investigación al año y publicamos 280. Entonces es un porcentaje muy pequeño de lo que se ha enviado. ¿Cómo escogemos esto? En parte es por decisión editorial y en parte sí nos basamos en el proceso de peer review o de revisión por pares, que es la evaluación de la originalidad y la interpretación de los hallazgos de la investigación por expertos calificados. Esto se ha venido llevando a cabo desde 1631, cuando la Real Sociedad de Escocia empezó a publicar comentarios junto a cada artículo de investigación que publicaban en su revista. La primera revista médica grande que lo empezó a utilizar fue el BMJ en 1893 y desde entonces otras revistas han empezado a seguir este proceso. Sin embargo, Richard Smith, que fue un editor del BMJ, escribió una vez
que este proceso es lento, caro, derrochador del tiempo académico, altamente subjetivo, propenso al sesgo, abusado fácilmente, malo para detectar errores y casi inútil para detectar fraude, pero sin embargo ayuda a mejorar lo que se publica. ¿Cómo se utiliza este proceso? Es distinto en diversas revistas. Y aunque reconocemos todos los límites que mencionaba Richard Smith en el proceso, es realmente el único que tenemos en este momento que le permite a los asesores tener una evaluación, al menos parcial, del valor de los estudios que estamos evaluando. Para nosotros es imposible saber o tener conocimiento de la literatura, de todo lo que se publica en todas las áreas de la medicina, y aunque lo tuviéramos, tampoco sabemos si los procedimientos que se utilizan en cada especialidad son los que se reflejan en cada estudio. Entonces nosotros tenemos que basarnos en la evaluación de expertos, y esto es algo que creo que cualquier disciplina juega aparte. Lo que es importante es reconocer, por ejemplo, en revistas grandes como el BMJ, nosotros tomamos las decisiones basadas editorialmente y el comentario del revisor es uno de los elementos que tomamos en cuenta. En revistas pequeñas que quizás tienen menor personal, tienen sus propias bioestadísticos y epidemiólogos, quizás los editores tienen le dan mayor peso a la evaluación de los pares. Y hay distintos modelos, y una de las cosas que cada editor debe decidir es qué modelo va a seguir. Y esto cambia en las distintas disciplinas. Sé que, por ejemplo, en física es distinto, en algunas áreas de la biología es distinto, en el área de la medicina en particular es a lo que me voy a referir, los modelos que hay. Y uno es el ciego, que puede ser doble ciego o ciego solo, en el que generalmente el revisor sabe quién escribió el artículo, pero el que escribió el artículo no sabe quién es el revisor. Ese es un modelo frecuentemente utilizado. Hay el modelo abierto, en el es el modelo abierto en el que el revisor también firma su reporte, de manera que el autor sabe quién le está dando los comentarios. Hay un sistema muy abierto, en el que no solo lo firma, sino que cuando se publica el estudio, en la versión en línea, se publican los comentarios de los revisores, se publica el artículo original, se publican los cambios y se publican las minutas de la discusión editorial, que es el proceso más transparente. Realmente es a lo que me refería de hacer transparente el proceso editorial para evitar que no haya un sesgo que estamos introduciendo los editores. Y hay algunos otros modelos que dicen, bueno, el sistema no funciona, nadie tiene suficiente experiencia para poder hacer este trabajo, vamos a publicar todo y después que sea la discusión en línea la que determine qué trabajo vale la pena y qué trabajo no vale la pena. En el BMJ tenemos el sistema, bueno, hasta hace poco teníamos el sistema abierto, a partir de este mes tenemos el sistema muy abierto, en el que todos los resultados se publican junto con el artículo. Hay argumentos en pro del sistema abierto y no hay actualmente consenso entre los editores de las principales revistas médicas cuál sistema es mejor. Los argumentos en pro del sistema es que al darle a los revisores el hecho de que sean anónimos, eran como jueces secretos en las dictaduras que pueden juzgarte sin que tú sepas su identidad y alguien no sabes quién determinó que te condenaban a muerte, ¿no? Entonces tiene mucho poder y no tiene ninguna rendición de cuentas. También el ser revisor, bueno, es un deber, pero es un privilegio y hay cierta responsabilidad. También el sistema abierto permite dar cierto crédito académico por el trabajo. Una buena revisión puede llevar un par de horas o más. Entonces aquí al menos alguien sabe, que más que el editor, que pasaste varias horas trabajando. Y quizás evita algunas cosas como la dilación, de que alguien diga, bueno, tengo este reporte que hacer, pero voy a acabar mi manuscrito, lo mando y luego mando el reporte. O el plagio directamente, en el que se han dado instancias que el revisor, el culpable del plagio, cuando pudo ver antes de que se publicara el artículo. En contra, se ha dicho que, bueno, a lo mejor los comentarios son menos críticos. Cuando el BMJ empezó a hacer el sistema abierto, hizo un estudio doble ciego, en el que algunos revisores y algunos autores sabían identidad, en otros no, y se evaluó, y lo que se medía era qué tan crítico y qué tan útil era para el editor para poder tomar una decisión, y se vio que realmente no había diferencia entre usar el sistema doble ciego o usar el sistema ciego o usar el sistema abierto. Esto fue aproximadamente hace 10 años y a partir de entonces se implementó ese sistema.
Más adelante, hace unos años, se hizo otro estudio en el que vimos si decirle al revisor que se iban a publicar sus comentarios afectaba la calidad de la revisión. Lo que se vio era que era igualmente crítico, igualmente útil, lo único es que sí tomaba un poco más de tiempo el revisor para hacer sus comentarios, que por un lado es malo porque por sí toma mucho tiempo, por otro lado, bueno, es algo más razonado y cuidadoso. Y entonces esto ha llevado a que adoptemos este sistema. Pero como les digo, dentro de la medicina no todos han adoptado este sistema. Se pensó también que podría haber un efecto negativo en la relación entre colegas, que puede ser el caso en campos muy pequeños. El BMJ publica en Medicina General Internacional, o sea que es un campo muy grande. Le pedimos a los revisores que nos notifiquen cuando ha habido algún efecto adverso de la revisión. Y creo que en 5 años hubo una notificación en que alguien dijo, bueno, fui crítico y a la vez fueron críticos conmigo. Entonces, creemos que no, estos argumentos son válidos, pero hay gente que piensa que es verdad y todavía es una fuente de debate cuál es la mejor manera. Pero como les digo, a partir de septiembre, para los papeles, manuscritos de investigación, el BMJ tiene un sistema completamente abierto, y esto quiere decir que todo manuscrito de investigación aceptado, aceptado, pero que haya sido enviado desde septiembre del 2014, va a tener su historia de prepublicación puesta en el website. Y esto incluye versiones, el protocolo, los reportes y todo eso. El otro reto al que nos enfrentamos es saber quién es un autor. En parte, bueno, esto es una decisión de los autores mismos del manuscrito, pero los editores queremos asegurarnos que todo aquel que contribuyó al trabajo del manuscrito esté mencionado como autor, y nadie que no haya sido activamente participante esté incluido como autor. Entonces, esto es para evitar dos prácticas muy comunes que estamos tratando de eliminar y que es uno de los retos que tenemos. Uno es lo que llaman el ghost author, el autor fantasma, en el que no se le da crédito a la persona que escribió el manuscrito. Esto pasa más frecuentemente en estudios por la industria farmacéutica, en los que la industria hace el estudio, tiene los datos, contrata a una compañía de comunicación médica para escribir el paper, hacen el análisis, escriben el manuscrito y posteriormente invitan a académicos a comentar el manuscrito, a hacer cambios menores, y se publica con los nombres académicos dándole cierto prestigio. Esto es problemático por varias razones. Uno, es una moda de plagio, con la que la persona está tomando responsabilidad del trabajo que no hizo. Pero la segunda es que está introduciendo un sesgo no declarado. Si la persona que pagó el estudio está analizando los datos, escribiendo el estudio, los términos en los que se interpretan los resultados quizás van a ser distintos a que si es una persona independiente quien lo hizo. Y el primero no estaría mal, digo, no hay nada que no diga por qué una compañía no puede hacer su propio estudio. Lo que es problemático es que no está declarado, entonces el lector no lo sabe. Y el otro es el gift author, o el autor de regalo, que es una práctica muy común. Un poco antes se decía, ¿no? El primer autor hizo todo el trabajo, el último autor es el jefe del departamento y todos los de la mitad solo tienen una oficina en el pasillo, ¿no? Entonces es una práctica que debemos acabar, que es nuevamente en parte es plagio, porque si hay alguien que no participó realmente en el trabajo, no debería ser mencionado como autor. Y bueno, en la revisión del año pasado del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, se adoptaron nuevos criterios de quién constituye un autor, y la mayoría de las revistas actualmente piden que haya una certificación de que efectivamente los que están mencionados como autores cumplen estos requisitos, que son haber hecho una contribución sustancial al concepto o diseño del trabajo, a la adquisición, análisis o interpretación de la información, a uno de esos dos, y además participó en redactar o revisar el estudio, y además aprobó la versión final, y además está dispuesto a ser responsable por todos los aspectos del trabajo. Y esto implica que no decir, bueno, estoy seguro que el que hizo el análisis estadístico no se equivocó con el punto decimal, pero más bien decir, bueno, si hay un problema de eso, sé quién lo hizo y qué es lo que hizo. Y esto es muy importante porque uno evita lo del
regalar el autor nada más porque es el jefe del departamento. Lo otro que es importante es que evita que cuando hay casos de fraude, como se ha dado, por ejemplo, se dio el ejemplo del investigador coreano con las células madres, algunos autores dicen, pues yo no sabía de esa parte, yo nada más vi esta. Entonces realmente acá uno, cuando está firmando soy autor, está firmando y diciendo yo soy responsable y sé de todo lo que se hizo y cómo se hizo. En cierto modo es, bueno, si te están dando el crédito, quieres tomar la responsabilidad. Eso tiene que ver parte también con el otro reto, que es el conflicto de interés. Hay un conflicto de interés cuando el juicio profesional, en relación con el interés primario, como sería la validez del estudio, está influenciado por un interés secundario, como sería el beneficio económico. Y está claro la percepción del conflicto de interés como el conflicto de interés en sí. Y esto afecta a los autores, pero afecta también a los revisores y nos afecta a nosotros los editores también. Hay quien diría que hay cierto conflicto de interés en los autores en publicar ciertos estudios, porque saben que van a poder vender reprints que van a generar millones de dólares, cientos de miles de dólares. Entonces, hay conflictos de interés en todo el proceso, incluyendo los editores, y lo importante es cómo los podemos manejar. Hay distintos tipos, ¿no? Lo más común es lo de relaciones financieras, pero también hay conflictos de interés personales, competencias académicas, creencias intelectuales, relaciones, y también el hecho, esto me refiero a cuando, por ejemplo, hay estudios en el que auspicia o el sponsor del estudio hace al investigador firmar algo que dice, sí, pero yo voy a tener el acceso a los datos y tú vas a tener que creer en lo que yo te estoy dando. Tiene que declararse. La declaración de Helsinki nuevamente incluyó este párrafo, que cada publicación debe estar la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de interés. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros decimos que tenemos que saber de cualquier interés que pueda competir y del que los autores y los lectores deben de saberlo. Ahora, no vamos a rechazar un trabajo porque hay un conflicto de interés. Digo, si resulta que tienes acciones de Pfizer y escribiste un trabajo para uno, nada más dime que tienes acciones de Pfizer, no te elimina completamente como posible autor del estudio. O nuevamente, si tienes alguna relación con es algo que tiene que ver con una política pública que estableció de salud pública, que estableció el gobierno, resulta que eres empleado de la Secretaría de Salud, bueno, eso no te descalifica, pero avísame que lo eres para que el lector pueda evaluar que hay este posible conflicto de interés. Entonces, eso es algo que nosotros ponemos mucho énfasis y es uno de los grandes retos, sobre todo en medicina, donde hay tanto dinero en la investigación médica, es uno de los grandes retos de los editores de las revistas. Y lo otro es, bueno, la transparencia en general. Nosotros pedimos que haya una declaración en cada artículo en que el autor principal afirma que este manuscrito es honesto, accurate, transparente del estudio que está reportándose, que no se han omitido para ningún aspecto importante del estudio y que cualquier discrepancia entre el estudio como estaba planeado y lo que se reportó está puesto. Y eso es la base de lo que queremos nosotros ver como editores. Quizás cambiaste algo mientras hiciste el estudio, está bien, mientras lo declaras. Ese es el punto fundamental. Y bueno, en los últimos minutos de la plática quiero hablar sobre otro de los retos que tenemos en medicina, que es el hecho de que muchas veces lo que publicamos no está replicado. Y esto tiene que ver en parte por el tipo de investigación que hacemos. Entonces, por ejemplo, en revistas de ciencias básicas es factible que el experimento se replique. Pongo mis métodos, pongo que sé qué reactivos, como lo hice, y alguien más puede venir y usar los mismos reactivos, las mismas cosas que replicar el estudio. En estudios clínicos esto no es posible. O sea, recluté 10.000 pacientes, a 5.000 les di una medicina, a 5.000 les di otra, lo seguí por 5 años y esto es lo que encontré. O enrolé nuevamente a 100.000 habitantes que vivían en este distrito y los he ido siguiendo por 20 años. No, es algo que no es replicable, nadie lo puede volver a hacer. Pero lo que buscamos es, bueno, quizás permitir a los investigadores utilizar los datos que conseguiste para hacer un análisis dependiente y ver si realmente las conclusiones a las que llegaste son las mismas o no. Eso es a lo que podemos nosotros aspirar. Verificar hallazgos publicados, hacer análisis independientes y eliminar críticas no válidas.
Entonces esto ha llevado a que hay un movimiento a nivel mundial sobre compartir datos, la importancia de compartir datos, data sharing se llama. Es la idea de que los investigadores y en algunos casos autores de artículos hagan sus datos, su información primaria disponible para otros investigadores para que puedan hacer análisis independientes. Muchos de los argumentos morales y éticos son los mismos que el registro, es un bien público. Hubo participantes que se pusieron a riesgo, la sociedad pagó el estudio, queremos sacarle el mayor provecho posible. Pero también hay argumentos prácticos y científicos. Queremos aumentar la base de evidencia y verificar los hallazgos. Y como les digo, hay un movimiento a nivel mundial que muchas de las agencias que pagan la investigación, en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en el Reino Unido, están pidiendo que los autores tengan un plan para cómo van a compartir los datos antes de su investigación. Y esto aplica no solo a medicina, esto aplica a estudios de cualquier disciplina. Y cuál es su plan, cómo lo vas a hacer, dónde vas a poner los datos, cómo los vas a limpiar y cómo los vas a compartir si alguien te los pide. Algunos también instituciones privadas lo están haciendo, el Gates Foundation, el Laureate Foundation, el Hewlett Foundation, incluso no porque por bondad, pero más bien porque hay un movimiento social hasta eso, los conglomerados de la industria farmacéutica también lo está haciendo. El Parlamento del Reino Unido ha concluido que la reproducibilidad debe ser el estándar de oro al que todos los revisores y editores deben buscar cuando están evaluando un manuscrito, y tienen que ver si han proveído suficiente información sobre los datos que están obteniendo las conclusiones para que le permita a otros llevar a cabo estos estudios. Hay varias también iniciativas que están llevando a esta iniciativa All Trials a nivel mundial, que está apoyada por por muchísimas organizaciones científicas internacionales, por revistas, incluso por industria, en el que piden que todos los estudios registrados, todos los resultados reportados. Queremos saber qué se hizo en el estudio, cuál es el resumen de hallazgos y quizás una información más detallada sobre métodos y resultados que los que está disponible en el artículo para que alguien pueda ir y tratar de replicar. Hay otras iniciativas, como les digo, una es, por ejemplo, algunas compañías farmacéuticas, en parte debido al resultado de unos juicios que han pedido que hagan esto, han abierto sus archivos y están poniendo la información de los estudios disponibles para otros investigadores. Algunas se las han proporcionado a investigadores en universidades que luego las subcontratan a otros grupos que quieren evaluar, y esto ya ha llevado a que, por ejemplo, material biológico que se utilizaba para reparar fracturas cervicales, que se estaba utilizando, que era caro, cuando la compañía que lo hacía, Medtronic, se lo dio a la Universidad de Yale, se lo dio a otras universidades, analizaron los datos, concluyeron que no había ninguna evidencia de beneficio y que quizás había algunos daños. Medtronic estuvo de acuerdo y tuvieron que sacar el producto del mercado, que les daba millones y millones de dólares. Aquí está el valor de poder compartir la información. El BMJ tiene varias cosas, ha hecho mucho movimiento para lograr tener acceso a información, sobre todo sobre la vacuna contra la influenza, por ejemplo, que una vez que se ve los resultados de todos los estudios no publicados parece no ser la panacea que se nos ha hecho ver, pero también como resultado de juicios que ha habido, muchas compañías han tenido que hacer disponibles sus datos de los estudios clínicos. Y el BMJ junto con otras personas está moviendo para que si en un año no se hace un reanálisis de esos datos por el dueño de la información, cualquier otro investigador pueda venir y solicitar la información, hacer el reanálisis, y hay un grupo de revistas, incluyendo el BMJ, algunas de JAMA, que van a aceptar ese tipo de estudios. Nuevamente es para poder evaluar si lo que se dice de algún medicamento, de alguna intervención, es reproducible o no, y si la interpretación de los datos es correcta. Nosotros desde el 2013
2013 pedimos que si alguien nos envía algún estudio de un ensayo clínico, tienen que estar dispuestos a compartir la información de nivel de pacientes anonimizada, mostrando para que se haga un reanálisis siempre y cuando haya una solicitud seria, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ser los que determinan si es serio o no, es el autor del artículo que lo hace, pero nosotros vamos a proporcionar el foro para que se lleve a cabo la discusión entre, bueno, yo fui, le pedí la información, me la dio o no me la dio, y el que no la dio puede decir, bueno, no la di porque lo estaba pidiendo y realmente no tenía un plan claro, una pregunta clara, cuando no venga con una pregunta clara, pues por el estilo. Pero el chiste nuevamente es favorecer la transparencia y que la gente sepa quién hizo qué en qué momento. Otras revistas también tienen cosas similares desde el punto de vista de pedir compromiso de que se van a compartir los datos. BMJ Open, que es una de nuestras revistas hermanas, incluso tiene un esquema en el que los investigadores, al mandar el manuscrito, depositan ya los datos en una base de datos Triad que está disponible al público para que se haga un reanálisis, por ejemplo, como parte del proceso mismo del envío del estudio. Plotmans dice que publicaciones condicionado del acuerdo de los autores que van a ser disponible gratis cualquier material de información escrito, y van a seguir la práctica de su disciplina para compartir la información. Como les digo, nuevamente eso es distinto. Entiendo que en física, por ejemplo, están muchos pasos mucho más adelante que la medicina en esto, ¿no? Entonces, por eso es que piden, tiene que ser según la práctica en la disciplina en la que se hace. Science también nuevamente lo pide, pero incluso también pide que den el código de las computadoras, o sea, cómo hicieron el análisis, el computer code que se utilizó para hacerlo. Nature también tiene que hacer disponible material, data y protocolos asociados para que se pueda permitir esta libre transmisión y libre cooperación entre distintas. Y Nature acaba de recientemente poner una revista en la que está recibiendo precisamente estas bases de datos en las que se están sí, una idea muy interesante. Dicen, si yo hice el trabajo, quiero tener créditos y tú lo vas a analizar. Un poco tú aquí depositas tu base de datos en esta revista, te van a dar una cita que entra en tu currículum de que lo usaste, y cualquier otra publicación que utiliza tu información, también tú puedes tomar cierto crédito por el uso de esa información. Entonces, en cierto modo, parte de lo que va a requerir esta cultura de poder compartir información va a requerir un poco un cambio en la cultura académica de cómo se da el crédito, quién es quién, cómo se hace, los papeles, y movernos un poco de que soy yo y mi grupo que hacemos esto, y tú tu grupo, y tú tu grupo, que un poco vamos a tratar de colaborar un poco más. Y en cuanto a los retos, no sé si, creo que todos o muchos aquí deben conocer el Comité de Ética de Publicación, SCOPE, que es un grupo que se fundó hace ya varios años, inicialmente revistas de medicina, pero ahora se ha abierto a revistas de cualquier disciplina, está a nivel internacional, realizan cursos, tienen en su website información para manejar muchos de estos retos éticos, de los retos y también de las cuestiones éticas a las que se enfrentan los editores. No es algo que prescribe, pero sí proporciona cierta ayuda y consejo a los editores de cómo encarar ciertos retos, y también a los autores potenciales ver cómo funciona el proceso. Otras fuentes de información importante es como les digo, el Comité Internacional de Editores Médicos, en el que están los diversos lineamientos, y tienen áreas donde hay ayudas de cómo, si quiero yo escribir un manuscrito, cómo hacerlo, un poco el paso a paso. También la Asociación Mundial de Editores Médicos es otro recurso importante para tener en mente. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, y creo que tenemos tiempo si hay alguna pregunta. Espero que ese
protocolo. Por ustedes es como un caso donde supuestamente eligieron a 5 personas para probar un nuevo medicamento para diabetes, y resulta que según eso llevaban un control médico, pero yo conocí a ser una de las personas y ella me decía, no, yo puedo con la dieta, ¿verdad? Era una diabética, y me da la impresión de que si todos los protocolos médicos son de esa naturaleza, no existe el rigor científico para conducir el experimento para que pueda ser replicable. Claro, es uno de los retos. Ahora, uno de los beneficios de tener que registrar los protocolos antes de que se empiece el estudio, y la razón por la que uno lo registra ahora es porque si no, no me lo van a publicar, o si es una industria farmacéutica, si no, la agencia reguladora no va a utilizar esta información, si no demuestro que lo registré. Entonces se puede ir a, hay varios registros en varios lados del mundo. El más grande es clinicaltrials.gov, y es muy intuitivo, y uno puede poner, se puede poner diabetes, puede poner dieta, puede poner diabetes en México, y le va a dar un listado de todos los estudios registrados que ven a diabetes en México. Y uno puede poner estudios fase 1, diabetes, dieta México, y puede llegar a ese grado granular de decir, estos son los estudios protocolos que se están llevando a cabo, y estos son los que ya se terminaron. Idealmente, estos se terminaron y este es un resumen de los resultados. Entonces, ese es un muy buen recurso, es clinicaltrials.gov. Hay algunos otros estudios que quizás se registran en otros registros, entonces, si uno está muy interesado, habría que ir a los otros registros, que son los que tenían la diapositiva, pero una manera de encontrarlos fácilmente es ir al website de la OMS, y por ahí poner registros o algo, y eventualmente te lleva a una página donde están los registros y hay un listado de registros. Entonces, en OMS.org, buscar la OMS, ahí está toda la información. ¿Qué pasa con los registros? Porque yo entiendo que en México este tipo de protocolos debe ser registrado ante COFEPRIS. Ok, son dos cosas distintas. Hay requisitos acá en México distintos. Quizás algunas instituciones lo tienes que registrar en mi registro de ética y en mi registro X, y ahí puede haber que haya un registro nacional o no. Como condición para publicación, lo que el Consejo de Editores Médicos determinó es que vamos a seguir los lineamientos de la OMS. Y la OMS caracteriza algunos registros primarios y otros secundarios. Nosotros seguimos los primarios. Y para ser clasificado como registro primario de la OMS, tiene uno que demostrar ciertas cosas, que ese registro tiene A, B, C. Y actualmente hay 5 registros, creo que hay 5 o 6. El de Estados Unidos, uno en la India, uno en Brasil, uno en Japón, Reino Unido y Australia. Creo que parte de las condiciones que además tiene que ser disponible en varios idiomas, el registro, y el registro tiene que tener ciertos elementos. O sea, hay una base que dice tienes que juntar estos 20 puntos, tiene que tener tu registro para que sea comparable. Entonces, aunque hay este requisito de registrarlo en el registro a lo mejor el registro de la INSS, a lo mejor hay un registro de CONACYT, también tendría uno que buscar registro en uno de estos registros si quiere publicar. Si viene el registro y viene nada más con el registro local, no cumple el criterio que tiene que ser un registro aceptado por la OMS. No sé si haya un registro acá y que quiera buscar que la OMS certifique como registro primario, es otra cosa, pero mientras no lo haya, tiene que registrarse en los sitios. Y algunos de esos, como les digo, clinicaltrials.gov creo que cobra $45 o $70. Otros cobran parecido y otros son gratis. Es cosa de ver cuál es. Y es un proceso realmente, por lo que he visto cuando me lo han mostrado, toma 20 minutos hacer el registro. O sea, es meterse si soy investigador y estos son los datos que quiero poner. Pero sí, es muy importante porque teníamos eso, un estudio de acá que había sido registrado en el registro local de la institución, pero no. Bueno, entonces, es importante. Cuando se detecta un artículo fraudulento, muchas veces es cuando hay una acusación de que hay fraude.
O sea, ¿cuál es la responsabilidad del editor? El editor no puede hacer nada, no puede tomar la decisión y determinar esto es fraude o no. Generalmente, como funciona y esta ECODE tiene los lineamientos de cómo hacer, lo que se hace es, el editor en primer lugar es ir hacia el autor y decir, mira, hay este argumento en tu contra, te puedes defender de eso. Si no hay una respuesta adecuada, o incluso si hay algo que puede ser adecuado pero no, el siguiente paso es el editor puede notificar a la institución de donde proviene esta persona y a quien haya pagado el estudio que haya. Entonces ya los distintos instituciones y organismos deben tener un mecanismo para poder hacer esta evaluación. Una vez que se haya determinado que es fraudulento, entonces sí que está la decisión del editor de, bueno, se va a retractar el artículo o no y cómo se va a notificar. Esto es importante porque se ha visto que incluso estudios que se han sido retractados siguen siendo citados. Ahora hay una cosa, no sé si han visto, cuando hacen un download de un artículo, arriba hay una banderita que dice Crossref. Lo ven en el PDF, no en el PDF, cuando hacen el lista hay una que dice Crossref. Si uno hace clic en el Crossref, lo que hace esto, lo está referenciando y te da la información de cuándo se registró, cuándo se publicó, cuándo apareció en línea y eso. Y también ahí aparece ahora si el artículo ha sido retractado o no. Que eso ahora nos permite ver si los artículos que estamos citando son retractados o no. Antes no había manera de saber, porque uno iba al Index Médico, sacaba el artículo y no saben. Lo bueno es que ahora hay y PubMed ahora también si está retractado va a avisar que está retractado. Bueno, tenemos poco tiempo porque vamos en carrera, como decía en la mañana. Bueno, agradecer al doctor José Merino por esta exposición tan luminosa en un terreno tan sensible y complejo como lo es la medicina. Doctor, muchas gracias.